Ok, entonces la hora está así. Volviendo al concepto eh, de la derivada. Ok, primero, cuando se le da una gráfica, se supone que ya deberían de decirle, ok, esto es velocidad contra tiempo, aceleración, aceleración contra tiempo, posición contra tiempo. Igual, velocidad contra tiempo, velocidad contra tiempo. Eso no, eso sí queda claro, ok. Entonces, igual, mismo concepto, para repasar, es, si yo tengo una curva, si yo tengo una curva que decrece, si yo la derivo, se vuelve una línea decreciente, y si yo derivo esa línea decreciente, eso es por cuestiones matemáticas, de que son derivadas con respecto a x, aquí son derivadas con respecto al tiempo, pero bueno, se vuelve una línea recta. Si la curva va creciendo, en el tiempo, no me importa que sea, si yo la derivo, se vuelve una pendiente creciente, y si vuelvo a derivar esto, por cuestiones matemáticas, se vuelve una constante. Ok, entonces, el orden es, si yo agarro una función, y si yo derivo una constante, se vuelve cero y deja de existir. Pero esto no nos importa ahorita. Entonces, yo siempre tengo que ir en el orden de distancia, velocidad y aceleración. Entonces, yo voy a probar con las tres curvas, las propuestas, a ver qué pasa. Porque sí, parece que algunas sobran. Pues la primera dice velocidad constante. Entonces, la primera sí cumple una velocidad constante, por rojo, porque no varía en el tiempo. ¿Ok? Esta es una aceleración decreciente. ¿Qué quiere decir? Como era una aceleración decreciente, para llegar a esa forma, la velocidad de esta gráfica tuvo que haber sido de la siguiente forma. Algo así. Entonces ahí yo sé que no es una velocidad constante. La segunda. La tercera es una posición decreciente, posición o distancia o x. Si yo la derivo a velocidad, que es lo que estoy chequeando, pasa de ser esta vara decreciente a una línea recta decreciente. Entonces no es una constante. Descartada. Descartada. Siguiente es una velocidad que está creciendo, no cumple velocidad constante. Y la que sigue es una velocidad, una gráfica de velocidad que va decreciendo, tampoco cumple constante. Entonces la primera sí es esa. Segunda, una velocidad creciente, ya esta no lo cumple. La aceleración, mismo concepto de antes. Yo la integro, bueno, yo sabiendo la forma de la gráfica, yo sé que para que llegara a esta forma decreciente, la gráfica de esa velocidad, esta, tuvo que haber sido de la siguiente forma. No cumple una velocidad creciente. Tercer gráfica es una gráfica que va decreciendo. Si yo la integro hace esto. Estas no cumplen una velocidad decreciente, así que chao. Y nos quedan estas dos gráficas. En estas dos, esta es una velocidad decreciente. Incluso se lo hacen con colores por ser verde. Y esta va creciendo, entonces así lo cumple. Check. Tercero, velocidad decreciente. Aquí la cumplen dos. La cumplen esta mae y la cumple esta mae. Ahora, no sé. Dice lo siguiente. Lo siguiente grado escoja cuál corresponde a la situación. Ahora, yo lo haría directamente con esta. Porque yo ya estoy asegurado de que tiene esa forma. Pero digamos, si yo, para llegar a esa aceleración, yo tengo que venir de una recta decreciente. Y estas dos las cumplen. Así que, por descarte, yo escogería la gráfica primero que la. O sea, a estas ambas cumplirían una velocidad decreciente. Voy a marcarlas en rojo. Esta si la derivo, probablemente de algo de esta forma. Y esa también decreciente.
Así que si solo me da una opción, yo me iría por la que me dan gráficamente directa, que sería esto. Pero ambas podrían cumplirlo, porque para poder llegar a esta cosa, tuvo que haber sido de esa forma. Ok, siguiente. Velocidad cero. Esto es si yo en mi instancia tuve ya una recta así, de la siguiente forma. Entonces si yo derivo esta vara, me va a dar cero. Pero parece que ninguna cumple esto, porque esta velocidad no es cero, es constante. Esta es creciente, esta es decreciente. Esta si la integro, si la derivo, pasaría a ser de la siguiente forma. Sesión azul. Esta sería de esta forma. Esta tuvo que haber sido de esta forma. Entonces ninguna cumple que la velocidad sea cero, porque ninguna viene de una distancia que era una constante que yo derivé. Siguiente. Aceleración constante, el mismo concepto, tiene que ser una recta. ¿Cómo logro eso? Tuvo que haber sido una recta la velocidad. Por ejemplo, esta es una recta así. Entonces si yo digo esa cosa, la aceleración, si yo paso de acá a acá, la aceleración sería de la siguiente forma. Tac. Por el mismo concepto que hemos venido manejando, de que si es una curva hace esto, y si yo derivo eso se vuelve una recta, y si hace una curva así hace una creciente, y si yo derivo eso se hace una recta. Aquí era una creciente, si yo la derivo, o sea si paso de acá a acá, se vuelve una constante. Entonces de estas la que cumple eso es AD. Ajá. Aceleración creciente, esta decrece, esta se vuelve una velocidad decreciente, y si yo la derivo se vuelve una constante. Esta si yo la derivo ya vimos que se vuelve una constante. Esta es una decreciente curva, y si yo la derivo se vuelve así. Si yo derivo esta cosa como va decreciendo, se va a volver de la siguiente forma. Entonces esa no es creciente. Esta cosa ya está en aceleración decreciente. Esta se va a volver una velocidad de la siguiente forma y luego una aceleración de la siguiente forma. Entonces no pasa nada. Esta aceleración se va a volver esto, y esta aceleración, si yo derivo esto, se va a volver cero. Entonces ninguna cumple eso de aceleración creciente. Vamos a volver acá. Siguiente, aceleración cero. Ahí sí tiene sentido. La única forma de que algo se vuelva cero es que antes era una constante, y para llegar a aceleración tengo que venir de velocidad. La que cumple eso directamente es la A. Entonces la A, si yo esta línea la derivo, se va a volver cero. ¿Por qué? Porque una derivada es una tasa de cambio y aquí no hay cambios. El punto acá sigue siendo el mismo acá, la misma velocidad, el delta. Entonces esta cumple la primera con una aceleración cero. Déjeme ver esta si yo la derivo, la X, paso a velocidad, sería una línea recta, y no, la aceleración se volvería una constante. Esta sería la velocidad de este mae, esta sería la aceleración de este mae. Esto ya está en aceleración y no es constante, no es cero, perdón. Esta se volvería una constante y esta se volvería esto. Esta, la aceleración sería cero. Entonces ya encontramos esta, que sería la A también. Va a tener una velocidad constante y una aceleración de cero. Y la última, voy a volver todo. Sería una aceleración decreciente. ¿Cómo se logra eso? Que la velocidad tenga una forma decreciente, para que cuando yo la integre, la derive, disculpen, se vea de esa forma. ¿Cuál cumple eso? La última,
esta no la cumple, esta no la cumple, esta la cumple, pero volviendo a lo de antes, volviendo a lo de la vez pasada, que habían dos que la cumplían, esta la cumple y esta la cumple, igual que el ejemplo pasado, yo por defecto escogería la que me dan gráficamente.